También queremos comentar eh, los aspectos que parecen en la escritura como que fueran históricos, como que se refiere a geografías, ¿eh? Como que están basados en hechos reales, pero la intención de los escritos tiene que ver con la interioridad que se relaciona con la espiritualidad del ser humano. Es decir, si bien la escritura se refiere en términos parecerían ser relacionados con la historia, con la geografía, con personajes, todo eso en realidad es una parábola de la espiritualidad. De acuerdo a los sabios, lo físico, el mundo físico es una parábola de toda la espiritualidad. Y por lo tanto, tenemos que aprender a reestructurar nuestras ideas respecto a todo lo que vemos en la escritura como una alusión directa a la espiritualidad, no como una sustentación para las guerras, para los reclamos de territorios, para la justificación de X teorías o de otras doctrinas y cosas por el estilo. Es decir, lo que vemos en la escritura tiene que ser revisado en términos espirituales. Y si es que hay personas, como en el caso de los judíos, que hablan de la tierra y hablan de Abraham, etcétera, es justamente esa la razón para que exista la guerra. Siempre basados en la literalidad. Los judíos tienen una versión, los árabes tienen otra versión de quién es el dueño de la tierra, y eso nos lleva precisamente a la desarmonía. Nuestra intención es que podamos extraer la interioridad de los escritos. Por lo tanto, cuando estábamos hablando acerca del hijo pródigo y que las 10 tribus de Israel fueron dispersadas, entonces vamos de nuevo a nuestro esquema. Cuando las 10 tribus de Israel fueron dispersadas, grabándole por aquí así, si es que esto es Israel, al lado de el mar Mediterráneo, si es que esto es Israel, Israel estuvo dividido en dos. Y estas tribus del norte fueron dispersadas, fueron llevadas al exilio por el imperio asirio, pero también fueron hasta lo último de la tierra. ¿Bien? Entonces estábamos hablando de que estas 10 tribus, lo que se llama la casa de Israel, y por aquí vamos simplemente a poner Israel, y esto es Judá. Esto le vamos a poner de esta forma, así, Judá. ¿Bien? Estas 10 tribus de la casa de Israel están en la dispersión. ¿A dónde fueron estas 10 tribus de la casa de Israel? Fueron hasta lo último de la tierra. Entonces, si es que recordamos, por acá pudieron haberse ido a la China, ¿bien? Y por acá pudieron haberse ido a Etiopía. Y de hecho han encontrado ciertas tribus que mantienen las tradiciones judías en Etiopía. Dicen que en Etiopía está guardada el Arca del Pacto. Pero si nosotros revisamos estos conceptos, todo en la realidad, en la Biblia, es una alegoría de algo espiritual. Y para ello vamos a tener que entrar un poquito en el libro de Esther, que también, curiosamente, por estos días es leído, es estudiado, debido a una fiesta muy típica judía, y que en realidad, a mi juicio, es el origen del carnaval. El carnaval es una fiesta de máscaras, es una fiesta de alegría, es una fiesta de desborde, e inclusive es una fiesta, como en Guaranda, de mucho, de tomar mucho licor. ¿De dónde se origina esto? En realidad de la fiesta judía en celebración de
la reina Esther, que muchos años atrás, como 2500 años, 2400 años atrás, la reina Esther fue la heroína para ayudar a los judíos a salvarse. Desde la perspectiva que estamos hablando, en realidad tenemos que también asumir que lo que aquí parece historia en el libro de Esther es también una fina alegoría, un detalle de nuestra propia interioridad. Entonces, si es que leemos este texto, vamos a sumergirnos en una historia muy bonita de héroes y villanos y este tipo de cosas. Y parecería estar hablando de un rey de muchísima opulencia, un rey de un territorio muy grande. Veamos, dice, aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Si nos damos la idea de esto, y para esto me voy a permitir compartir un mapa, veamos por aquí. En el internet vemos, veamos este mapa. En este mapa estamos hablando del mundo llamado oriental. El mundo oriental de nuestra tierra, o sea, es centrado en lo que conocemos como el Oriente Medio. Es decir, todavía no aparece aquí la India está muy, muy a la derecha. Entonces, cuando vemos los diferentes imperios que gobernaron a su tiempo, en realidad, más o menos, conquistaron todo este grupo de naciones. Aquí está, por ejemplo, Egipto, cuando conquistó, también conquistó toda esta parte del norte. Cuando los medos, cuando los persias conquistaron también, pasaron y conquistaron Egipto. Cuando los babilonios también tuvieron su imperio, se conquistaron muchas naciones, incluyendo Egipto. Pero para eso tuvieron que pasar por aquí, por Israel. Israel es esta parte que está cercana al mar y en realidad el paso más apropiado para llegar a Egipto o para llegar hacia el norte es pasar por Israel, porque el territorio de por aquí en realidad es desierto. Entonces, Israel siempre sufrió muchísimas conquistas de todos estos imperios. Ahora, sin embargo, sin embargo, no es esto lo que habla este libro, el libro de Esther, habla de una cosa mucho más grande, ¿sí? Que inclusive no cabe todavía aquí. Estamos llegando un poco a la India por este lado, ¿sí? Que ya nos amplía el horizonte del Oriente Medio, que es solamente esto. Entonces, si vemos el libro de Esther, estamos hablando de un imperio muchísimo más grande que lo que se conoce en la antigüedad. Cuando estamos mirando el libro de Esther, dice de 127 provincias. Parecería que está describiendo un reinado muy grande y veamos de qué en realidad está hablando. Veamos nuevamente el libro de Esther. ¿Bien? Dice, desde la India hasta Etiopía. Etiopía está más abajo de Egipto. Entonces, vemos una grandeza aparente de este rey Asuero. Y si es que hubo algo parecido en la historia, de todas maneras, lo que está relatado en la escritura no tiene el propósito de relatarnos historias, sino de relatarnos la espiritualidad. Este libro detalla en realidad cómo está formada también nuevamente nuestra alma. Si nosotros revisamos los conceptos, va a ser un poco tedioso ir uno por uno buscando el significado de cada uno de estos,
De manera que voy a poner un documento que tengo preparado para revisar el libro de Esther. Ojalá lo puedan ver ustedes aquí. Vamos a ir leyendo con esta visión. Va a ser un poquito más grande. Vamos. Ahí. Bien. Entonces, vamos a ir leyendo rápidamente el libro de Esther de esta forma. Dice, aconteció en los días de Asuero. En el hebreo, el rey Asuero se escribe Ahasverosh. Ahasverosh está formado por dos palabras que tiene que ver con la cabeza, que es en este caso Rosh. Rosh es la cabeza. Y Ahash tiene que ver con un dolor. Más bien, esto significaría dolor de cabeza. El rey Asuero en realidad es un dolor de cabeza. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Porque vamos a ver cómo está estructurado su reino. El rey Asuero, que reinó desde la India, dice, desde la India, la palabra en hebreo para India significa la alabanza, el esplendor. Es decir, está bien, muy bien, reina desde la alabanza, las cosas que dedicamos al Creador, digamos que está aquí en la cabeza, hasta Etiopía. Pero Etiopía utiliza una palabra que significa negrura. Etiopía aquí está escrito como Kush, ¿no? Entonces se utiliza este concepto que parece traducido como un país, pero en realidad es la negrura. ¿Cuál negrura? En la Biblia, los conceptos de luz y oscuridad están relacionados con la sabiduría, la inteligencia, y la oscuridad, el desconocimiento, lo que no conocemos. Y si nuestra interioridad no está todavía transformada por la luz, porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, entonces en nuestra interioridad la negrura está aquí abajo en el cuerpo, en el corazón. Entonces, este rey está reinando sobre todos nuestros aspectos del alma. Dice sobre 127 provincias, pero curiosamente aquí, cuando dice 127, dice al revés. Dice 7 y 20 y 100 provincias. Debería decir 127, pero dice 7 y 20 y 100 provincias, dice al revés. Y esto en realidad las iniciales de estas palabras, las iniciales de las tres palabras, vamos a ponerle así, configuran una palabra nueva. Esto sería como un acrónimo, Sakaf. Sakak. Sakak es o significa ser transparente y limpio. O sea, está reinando este rey sobre 127 provincias. Es de todas maneras, hay algo bueno, hay algo limpio, hay algo transparente en nuestra alma. Dice en el verso 2 que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real, cuando habla del trono real está hablando de una conexión de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia con nuestras acciones, que es lo que se conoce como el reinado. Dice, en la fortaleza de Susa, y aquí entra un concepto muy hermoso. ¿Sí? Cuando habla de Susa, habla de lirio, habla de rosa y habla de júbilo. Cuando en la escritura habla en Cantar de los Cantares, dice la rosa de Sarón, como una rosa, como un lirio entre los espinos. Así es mi amada entre las muchachas o entre las doncellas. Este lirio es esta palabra justamente aquí escrita en hebreo como Shoshana. Shoshana es la misma palabra de Susa o Shosha en hebreo, Shosha, que significa lirio, rosa. Entonces, nuestra
en nuestra interioridad, la fortaleza en donde está el trono real es una rosa, un lirio. Es la estructura más hermosa, es una belleza, digamos, ¿no? Es una belleza de la que tiene que irse desarrollando todas las cualidades asociadas con o pintadas, digamos, con la belleza de una rosa. A esto se le conoce, cuando en la escritura habla de rosa, de júbilo, está hablando en realidad de Jerusalén. Es decir, cuando habla en la fortaleza de Susa, tenemos que asociarla con Jerusalén y con el templo. Y ese templo tiene que estar en nuestra interioridad. Jerusalén está en nuestra interioridad. Por eso en la escritura, cuando habla de la nueva Jerusalén es espiritual, que desciende del cielo, se está refiriendo a ese estado espiritual en nuestra interioridad, de la cual debe rebosar el júbilo. Sigamos. En Esther 1:3 dice, en el año tercero de su reinado, curiosamente hay otra vez 3 por ahí, que significan los 3 tiempos de la restauración de nuestra alma. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús dijo, destruyan este templo. ¿Y qué dijo él como respuesta? Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Y estaba hablando de una simbología más allá inclusive de su propio templo, de su propio cuerpo. Estaba hablando de la reestructuración de nuestra alma, que tiene que ver en estos 3 tiempos o en el tercer año del reinado. Este reinado tiene que ser restaurado. Y entonces aquí dice, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes, con la palabra zar, y servidores, que son los siervos, los esclavos, ¿no? Nuestros esclavos tienen que ser esclavos nuestras emociones, esclavos a nuestra inteligencia. Dice, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia, que corta o divide. La palabra Persia es aparentemente lo que vimos en el mapa, un país, Persia. En la escritura se usa la palabra parás, y significa que corta o divide. Y Media es también otro país que su palabra es Madai, para representar a Media, y significa hábito o medida. Entonces, la escritura nos está relatando aparentemente de ciertos países, de ciertas provincias, en este caso de un rey, pero las palabras que utiliza tienen significados en la espiritualidad. Entonces, Persia es algo que divide, y en Media es un hábito, es una cualidad nuestra, de nuestra interioridad. Tenemos en nuestra interioridad cosas que nos dividen y cosas que son hábitos, que se forman hábitos debido a ese pensamiento que tenemos. Y eso es lo que hay que transformar. Ahora, dice los nobles Partam, que gobiernan, y los príncipes de sus provincias. Sigamos, vamos a leer un poquito nada más. Y él les mostró, en el sentido de discernir, que tenemos que discernir a nuestras cualidades internas, dice, el rey les mostró las riquezas de la gloria de su reino. De su reino, como dijimos otra vez, aquí en realidad debería ser Malhut, y el magnífico esplendor de su majestad. El esplendor es la gloria de la majestad durante muchos días. Ahora, ¿cómo es que se da un banquete de 180 días? Entonces aquí en esta parte dice el rey, tal fue su opulencia que a todos sus príncipes, los principales príncipes de sus provincias, les da un banquete de 180 días. ¿No? 180 días son 6 meses. La mitad de un año que está en fiesta perpetua.
Curiosamente, cuando también habla aquí de 180 días, otra vez utiliza esta forma al revés, escribe al revés. Siempre que aparecen detalles de este tipo, hay información interna que hay que revisar y que desarma de alguna forma esta idea de ser el desarrollo de un relato puramente histórico. Cuando hay ciertas pistas como esta de estar escrito al revés, dice 80 y 100 días. Cuando dice 80 y 100 días, está insinuándonos de que hay una información interior relacionada con la espiritualidad, en la misma forma que estaba hablando de 127 días. Dice, cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días. Es decir, no contento con 6 meses de fiesta, ahora hace un banquete de 7 días más para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Y bueno, y de ahí comienza un detalle. Dice, había colgaduras de lino blanco y violeta. Cuando vemos en la escritura de lino blanco hay una referencia de lino blanco en el libro de Apocalipsis. Dice que nosotros seremos vestidos de lino blanco puro y resplandeciente. Es decir, aquí está hablando de las vestiduras del alma. Cada una de estas cualidades tiene que ser vestida con vestimentas de lino blanco, puro, fino y resplandeciente. Pero esas vestimentas son las vestimentas del alma. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Vamos a poner por aquí y ahora vamos a ir dejando un poco esta idea de las... la idea del detalle histórico y vamos a poner entonces las vestimentas del alma. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Cuando describe las vestimentas del alma, dice que deben ser de lino blanco puro y resplandeciente. Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, cuando estamos hablando de la descripción de nuestra alma, a nuestra alma tenemos que vestirla. ¿De qué tenemos que vestirla? Vamos a dibujar nuevamente nuestra estructura del alma. Aquí, perdón, hagámosle de este color. Siempre me gusta ponerle este color para las facultades intelectuales y las facultades emocionales de este color, porque están más o menos asociadas al corazón. Entonces, a esta alma, el alma desnuda es la verdad. La verdad no puede ser, no puede estar desnuda. Vamos a poner por aquí. La verdad no debe andar desnuda. La verdad, a ver, no debe andar desnuda. Cuando decimos la verdad, la cruda realidad, la cruda verdad, esta cruda verdad no debe estar en realidad desnuda. Tenemos que vestirla ¿de qué? Tenemos que vestirla de humildad. Tenemos que vestirla de también de amor. ¿Sí? Cuando vamos a hablar la verdad tiene que ser vestida de amor y de misericordia. ¿Sí? Que estos deben ser las vestimentas que debemos dar a nuestras cualidades del alma. Entonces, la verdad que es nuestra alma no debe andar desnuda, debemos vestirla. Tenemos que vestirla ¿de qué? De pensamientos, de buenos pensamientos. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Que nosotros tenemos que pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo sublime, en eso pensar. Entonces, en realidad, ¿qué nos cubrimos? No nos cubrimos la cara, ¿no?
¿Qué es lo que nos cubrimos? Nos cubrimos aquí, el cuerpo. ¿Sí? Todo este cuerpo debe estar cubierto adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, buenos pantalones, lo que sea, o vestidos, lo que quiera que se llame. Estas vestimentas son las vestimentas de lino puro, lino puro blanco y resplandeciente que habla la escritura. Y la cobertura de nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar vestida de qué vestimentas, de buenos pensamientos, de las mejores palabras y de las mejores acciones. Por eso, ¿a qué se dedica el libro de Proverbios? Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Sí? Las vestimentas del alma mía tienen que estar revestidas, vestidas de humildad, amor, misericordia. ¿Por qué? Porque la verdad desnuda no puede andar por la calle. Si nosotros vemos a una persona desnuda, siempre nos vamos a aterrorizar y la vamos a acusar de loco. ¿Por qué? Porque no se puede, no se debe permitir a una persona desnuda andar libremente en la calle. ¿Qué significa esto? Desnudo en la escritura significa vergüenza. ¿Sí? Si estamos desnudos, estamos con la vergüenza. Y por eso se le llaman, inclusive a nuestras partes íntimas, se le llama la vergüenza. Dice que estamos desnudados de nuestra vergüenza. Y por esto en el libro de, en el libro del Génesis, cuando vemos a Noé, que se desnudó, en realidad allí todo es también una alegoría de que quedó desprotegido de sus vestimentas, quedó en vergüenza. Y es por eso que ahí ocurre el detalle de que el hijo vio la desnudez o la vergüenza de su padre después de haber tomado vino. Entonces, en el detalle de la escritura, cuando está hablando de Etiopía, está hablando Etiopía, vamos a ponerle aquí, Etiopía, la negrura, Etiopía, ¿sí? Etiopía es la negrura, lo que está relacionado con nuestra ignorancia, ¿sí? Y cuando está hablando de la India, vamos a ponerle en este término así, de la India, está hablando de la alabanza, está hablando de las cualidades intelectuales que están estrechamente relacionadas con la fe. Nuestra fe, nuestra voluntad, el placer. Cuando nosotros alabamos al Creador, tenemos alegría, tenemos placer. Entonces, este rey, Ahasverosh, desde el punto de vista bíblico, está hablando de cómo está estructurada nuestra alma. Ahasverosh es un príncipe que tiene un dolor de cabeza, un rey que tiene dolor de cabeza, porque es un dolor de cabeza en realidad manejar 127 provincias. Entonces vamos a escribir por aquí 127 provincias. Si sumamos los dígitos de 127, llegan 1 más 2 más 7 es igual a 10. Y 10 son las cualidades, 3 cualidades de la sabiduría, de la cabeza, 3 cualidades de las facultades intelectuales y 7 facultades emocionales. Si sumamos estas son 10. Entonces está hablando de la estructura de nuestra alma. Ahora, curiosamente hay una edad, la edad de un personaje bíblico que también está descrito muy detalladamente, que tuvo 127 años. ¿Quién es esta persona que vivió 127 años y está escrito también de una forma diferente? En el caso de aquí de las 127 provincias dice y 7, 20 y 100 provincias. Cuando muere Sara,
también se describe que la edad de ella es y 100 años, y 20 años, y 7 años. En esa forma. Es decir, en la escritura hay estos detalles que hay que mirarlos muy finamente. Dice 100 años en singular, 20 años y 7 años. Entonces, la edad de Sara también configura esta forma de la estructura de nuestra alma. ¿Qué significa 127? 127, 100 es 100 es el sinónimo de la completitud. 20 es el sinónimo del aprendizaje y 7 es el sinónimo de la perfección. Tenemos que llegar a estas cualidades como Sara, y el rey está intentando, el rey Asuero está intentando dominar estas 127 provincias. Y es debido a eso que su nombre es dolor de cabeza. Ahasverosh tiene un dolor de cabeza en tratar de gobernar todo este gran imperio. Y allí nosotros vemos que en el desarrollo, vamos a tener que leer el resto del libro. En el desarrollo del libro aparece que este rey le manda a llamar a su esposa. La esposa está representada por las cualidades emocionales. La esposa era una mujer muy hermosa, dice la escritura. Le manda a llamar a su esposa para mostrar a todos los gobernantes el banquete. Pero esta esposa se negó. Entonces, aquí de paso vamos a poner mujer y esposa. En ese intento del rey, ¿sí? en el intento del rey de mostrarle a sus príncipes, manda a llamar a su esposa. ¿Y qué dice la escritura? Y su esposa no vino. Le hizo quedar mal. Él quería mostrar la belleza de su esposa, y al mostrar la belleza de su esposa está mostrando su poder, también su fama y su propia belleza. Y dice, su esposa no vino. Entonces, aquí inicia todo el problema de el libro de Esther con los judíos. ¿Y qué es lo que ocurre? Allí aparecen los consejos de curiosamente también hay 7 eunucos que tienen que cuidar de ciertas doncellas para prepararlas por un año entero para que se acerquen al rey. Y de entre esas mujeres aparece Esther. Esther es la reina, viene a ser la reina luego, y también está escondido muchas cosas muy hermosas dentro del libro de Esther, como por ejemplo el nombre de ella era Hadashah, que el significado de Hadashah en realidad es buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas que nosotros conocemos, ¿sí? Están relacionadas ¿con qué? Con lo que llamamos el Nuevo Testamento. Es decir, es una alegoría de esta reina que aparece con las buenas nuevas de salvación. Es un asunto bastante hermoso, muy profundo. La salvación o la redención que nosotros debemos mirar la escritura. La redención se produce con el advenimiento de estas buenas nuevas. Buenas nuevas representada por una reina. Y nosotros sabemos que toda la Biblia termina en un gran matrimonio. ¿Cuál es el gran matrimonio? El gran matrimonio del Cordero, que es la cabeza, ¿sí? Por eso le pone a Jesucristo, dice es la cabeza, ¿sí? Con la esposa, que es su congregación. La congregación tiene que entrar a un banquete de bodas al final. Y desde luego, todo esto nuevamente es una alegoría. Pero estas alegorías, todas estas se pueden estudiar
desde esta perspectiva interior, incluyendo el libro de Esther. Y por eso estamos mencionando desde el inicio que debemos estudiar la Biblia desde una perspectiva profunda, desde una perspectiva de la interioridad de los escritos, que no debemos quedarnos en los simples relatos que parecen ser históricos. No debemos quedarnos en tratar de buscar los detalles de los hechos como que fueran ocurridos, como que hubieran ocurrido, sino como una representación alegórica de nuestra interioridad, de la forma en que está estructurada nuestra alma y de lo que tenemos que redimir. Lo que se tiene que redimir es nuestra interioridad, nuestra alma. A nuestra alma tenemos que vestirle de las más grandes joyas, de los mejores vestidos, pero que tienen que ser espirituales. Las vestimentas espirituales están relacionadas con el pensamiento, el habla y nuestras acciones. Que lo que hagamos siempre sean buenas acciones para que esas buenas acciones nos vayan transformando nuestra interioridad, nos vayan recordando que el mundo fue puesto aquí para que hagamos el bien. Todo lo malo que existe en el mundo está puesto para que nosotros hagamos justicia, para que nosotros hagamos el bien. Hasta aquí entonces la clase de